16 minutos de la noche, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, candidato de la formación a la Moncloa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decía esta mañana en una red social, en Twitter, que viene a Galicia a aprender de las candidaturas de la Unidad Popular, de lo que aquí estamos llamando mareas. ¿Qué cree que puede contarle la experiencia de lo que ha pasado en algunas ciudades aquí en Galicia, Izquierda Unida? Bueno, yo creo que mucho porque hemos visto unas metodologías y unos diseños de mareas muy distintas entre sí, pero que todas han conseguido que haya un protagonismo ciudadano, unos partidos que han respaldado detrás, pero que han sido los ciudadanos los que en última instancia han puesto en desarrollo esas candidaturas, pero que han tenido un enorme respaldo por parte de la ciudadanía a la hora de votar, porque hemos visto en Santiago, en Coruña, en Ferrol, pero en otros muchos lugares donde no se han alcanzado las alcaldías, pero ha habido muy buenos resultados. Aprender de esas experiencias, dotarnos de contenido para poder contribuir a extenderla a lo largo del Estado, especialmente, muy particularmente, de cara a noviembre de este año, para que haya una candidatura ilusionante de Unidad Popular que desbanque al bipartidismo y le devuelva la Moncloa a la gente. No parece tan sencillo, y se lo digo porque hemos escuchado durante estas últimas semanas, cuando se ha empezado, no solo antes de las elecciones también, cuando se ha empezado a hablar, digamos, con más fuerza de candidaturas de Unidad Popular, voces muy críticas con esta idea. Y empiezo por la primera, porque ha llamado mucho la atención la potencia con la que Pablo Iglesias desde Podemos ha dicho que de ninguna manera piensan en una especie de confluencia en unas elecciones generales con Izquierda Unida. Bueno, es verdad que hay enormes retos, es indudable. Lo había también, de todas formas, al inicio de planteamientos de Unidad Popular en las candidaturas municipales y al final hemos tenido éxito, ¿no? Sin ir más lejos, solo en el caso de Madrid, Podemos tampoco quiso entrar en lo que ahora llamamos Ahora Madrid, y finalmente hemos visto que ha habido un enorme éxito, entre otras cosas porque también logramos como ciudadanos que entrara también esta fuerza política a respaldarlo. En ese sentido todavía hay muchas divergencias, es verdad que Pablo Iglesias ha manifestado muchas diferencias. Yo creo que, sin embargo, lo que tenemos que hacer es tener altura de miras, porque ninguna fuerza en solitario de las fuerzas alternativas va a poder transformar este país, porque no tiene los números suficientes, porque lo hemos visto en las elecciones autonómicas, en las municipales, y por lo tanto lo que sí puede demostrarlo, que eso nos lo ha demostrado también a su vez el 24M, es que allí donde se ha colaborado y contribuido y cooperado se ha podido ganar, y yo creo que ese es el mensaje de que hay mucho que limar, de asperezas, de diferencias, con el diálogo, y que desde luego no hay ninguna posición preestablecida que vaya a ser definitiva. Hay que hablar mucho, hay que dialogar mucho, y yo creo que es imprescindible que el compañero Pablo esté participando, pero a su vez otros muchos compañeros, ANOVA, Iniciativa, ECUO, los de Izquierda Unida, tenemos que participar y ponernos de acuerdo en lo común. Lo que pasa es que cómo se dialoga con alguien que dice que en ningún caso quiere confluir con uno. Se lo digo porque de las palabras de Pablo Iglesias, ustedes, bueno, lo dijo en concreto Ramón Luca, el secretario de Política Electoral, deducen que hay cambios, que hace 2 días ningún tipo de confluencia era posible, pero que ahora en algunas comunidades autónomas como Galicia, también como Valencia o Cataluña, sí entienden que podría haberlo. Y decía también Luque, que esto me ha llamado la atención, que espera que Pablo no cometa los mismos errores que cometieron ustedes. ¿De qué errores habla? Bueno, efectivamente, Izquierda Unida ha cometido históricamente muchos errores, enormes aciertos sin lugar a dudas, pero también errores que hay que saber reconocer, ¿no? Y aquellos que siempre nos hemos opuesto a lecturas e interpretaciones de nuestra dirección, que consideraba que, por ejemplo, con Izquierda Unida bastaba y que no había que crear una Syriza en España, imagen y semejanza de lo que había sido el movimiento político en Grecia que ha conseguido llegar al gobierno, éramos muy críticos con esa idea. Entonces, trasladar esos errores que fueron cometidos por Izquierda Unida en determinados momentos a otras fuerzas políticas que ahora pues algunos dirigentes pueden llegar a decir la Unidad Popular soy yo, creo que son errores que pueden penalizar mucho a la sociedad en su conjunto. Pero desde luego ha habido modificaciones en la postura de Podemos, pero sobre todo yo lo que noto es que los círculos de Podemos, también por ejemplo aquí en Galicia, pero en muchos otros sitios, sí están por la labor, porque saben y son plenamente conscientes de que no nos jugamos simplemente un número pequeño de diputados, nos estamos jugando las próximas generaciones, nos estamos jugando un modelo de sociedad, estamos jugando si vamos a tener educación pública, sanidad pública, si vamos a tener pensiones dignas, estamos jugando lo que estamos viendo en Grecia y por lo tanto hay que estar a la altura, y la única forma de ganar es una candidatura de Unidad Popular que empieza a transformar la sociedad. Por lo tanto, eso que se entiende muy bien por los círculos de Podemos, al menos en mi impresión, y por muchos dirigentes también de Podemos que hablamos pero no y todos, que me lo dicen, desde luego no todos, y tampoco todos en todas las demás formaciones, Insisto en que esto es un reto que requiere limar muchas asperezas, que el obstáculo no es ni mucho menos Podemos, es decir, estamos hablando de que hay obstáculos en todas partes y que
algunos dirigentes tenemos, yo creo que la responsabilidad moral y política de pensar en el futuro de nuestra sociedad, en el futuro de Europa, y por lo tanto dejarnos la piel en intentarlo. No hay ninguna garantía de que vaya a funcionar, pero queremos poner la política por encima de todo, por encima de las siglas, por encima de los egos, por encima de los nombres, porque se trata de hacer una candidatura participativa, desde abajo, que no sea una sopa de siglas, pero que permita transformar la sociedad con políticas al servicio de la mayoría social. Es eso el reto. Desde luego vamos a seguir hablando, vamos a seguir dialogando, no nos van a encontrar en peleas entre compañeros, porque yo considero que Beiras es un compañero, considero que Oltra es una compañera, que Pablo Iglesias es un compañero, aunque tengamos diferencias, pero que podemos ponernos de acuerdo en algo muy importante, y es que esta sociedad y esta Europa tenga un futuro para la mayoría social. Hoy ha estado usted todo el día en Ferrol, desde la mañana hasta la tarde, que ha tenido un acto además con ciudadanos en un parque público. Mañana va a estar en A Coruña, también estará en la ciudad de Santiago, se va a reunir también con la Marea en Pontevedra, digamos que va a ir recorriendo un poco varios puntos de Galicia. Esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol decía varias cosas que a mí me gustaría recoger o tratar de resumir de alguna manera, porque hay determinadas frases que usted ha pronunciado allí, que son similares a las que acaba de decir ahora, pero hay algunos detalles que sí me gustaría preguntar, así que vamos a recordar algunas de las cosas que ha dicho Alberto Garzón esta mañana en la ciudad de Ferrol. Creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles, hay que dejarse la piel para intentar que lo que han sido las experiencias del 24M, que han dado candidaturas de unidad popular, que han conseguido alcanzar los gobiernos de múltiples ciudades en lo largo de todo el Estado, expandir y extender esa experiencia de cara también a noviembre. La experiencia del 24M ha dejado claro que las líneas son la de la participación, la de una candidatura participativa y por abajo, pero lógicamente ejercida por el pueblo gallego y no por otras personas que venimos de fuera. Las cuestiones del cómo nos vamos a presentar en las elecciones no están ahora mismo encima de la mesa, no están en el debate. Ahora mismo lo importante es que nos podamos poner de acuerdo fuerzas sociales y de transformación. El 24M también nos ha enseñado que los nombres de las papeletas electorales es lo de menos. ¿Los nombres en las papeletas son lo de menos? Desde luego que sí, es decir, ¿qué es lo demás? Para empezar desde el lado positivo, lo demás es encontrar respuesta al hambre, a la miseria, a la desigualdad, al desempleo, a las consecuencias de las políticas llevadas a cabo por el bipartidismo y por las políticas de derechas, de recortes en todos esos servicios públicos. Por lo tanto, eso es lo más importante, y a esas cuestiones se subordina todo lo demás. Y el nombre en una papeleta electoral hemos comprendido que es un elemento secundario. Antes lo teníamos teorizado, ahora lo hemos visto, porque hemos visto que Marea Atlántica, Compostela Berta, Ferrol en Común, son nombres que en principio no parecen guardar nada en común, nada compartido, salvo la esencia. La esencia es que las tres candidaturas que acabo de citar sí que tienen como objetivo transformar la sociedad en virtud de corregir esas necesidades. Y la gente lo ha sabido leer así, le ha dado igual el nombre, ha votado eso porque quería votar la corrección. ¿Y usted cree que si en unas elecciones, en estas elecciones municipales ha ocurrido esto? Y tenemos ese ejemplo claro en estas tres ciudades de Galicia. Pero imaginemos que en las próximas elecciones generales, en el mes de noviembre, Izquierda Unida, dentro de otras formaciones, con otras formaciones, se presenta con otras siglas. Y en las próximas elecciones autonómicas, que serán en el 2016 aquí en Galicia, Izquierda Unida, junto con otras formaciones, se presenta con otro nombre. ¿En ese caso cree que las siglas tampoco no importan? ¿Que el votante no se va a sentir confundido? Bueno, yo es que creo que al final no es un debate teórico, es que es un debate que hemos visto en las municipales. También existía ese riesgo de que el votante se sintiera confundido, pero al final ha sabido reconocerlo, sabía dónde estaba el compañero Martiño Noriega, sabía dónde estaba Xulio Ferreiro, sabía dónde estaba Jorge en Ferrol, es decir, que al final lo ha sabido identificar. ¿Y sabía dónde estaba Izquierda Unida con cada uno de ellos? Yo entiendo que sí, porque para eso además ha habido una campaña, ha habido actos públicos, apoyos, son muy concretos, es decir, yo creo que al final, independientemente de que hemos de reconocer, en este caso da igual los partidos, en este caso lo que importa es si se consiguen los objetivos para transformar la sociedad. Los partidos han estado respaldando desde detrás, pero no se trata de ganar protagonismo, el protagonismo es Ciudadanos, y es evidente, por ejemplo, que en una candidatura hipotética para las elecciones generales en noviembre, pues si da igual el nombre, no pongo el nombre porque creo que no hay que empezar a construir la casa por el tejado, pero si la gente ve que en esa candidatura está Mónica Oltra, Beiras, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y una serie de personas más, Manuela Carmena, Ada Colau, etcétera, etcétera, la gente va a saber perfectamente de qué se está hablando, y lo más importante, va a poder ser un instrumento para poder corregir lo que decíamos que eran las necesidades sociales de la ciudadanía. Por eso yo, que además soy del Partido Comunista de España, que
que soy de un partido que sigue teniendo plena autonomía, no se presenta a las elecciones. Nosotros nos presentamos como Izquierda Unida, no aparece nuestra sigla del Partido Comunista y, sin embargo, estamos existiendo. Por lo tanto, hay que no caer en el error de que la sigla significa la existencia misma de la organización, porque no es cierto. En la propia Alternativa Galega estaba Izquierda Unida, estaba Nova, la gente lo sabía y, sin embargo, era Alternativa Galega, ¿no? Creo que es evidente que estamos en un momento en el que hay que priorizar, porque como nos jugamos un modelo de sociedad, cuestiones como los nombres ha de ser siempre lo último. Y si los nombres no importan, ¿a usted no le importaría, por ejemplo, que el nombre de Izquierda Unida se diluyese en otra etiqueta? Si, por ejemplo, estamos hablando de una posibilidad, como pudiera ser ahora En Común para las elecciones en generales, desde luego que hemos tenido muy claro que las siglas no van a ser un impedimento, pero es que eso no significa que la organización se diluya, se disuelva o desaparezca. La organización seguirá existiendo, como por ejemplo siguen existiendo la organización de Izquierda Unida en Ferrol, la organización en Coruña, la organización en Santiago, a pesar de que el nombre no estaba en la papeleta electoral. No hay que temer nada, lo único que tienen que temer son las grandes empresas, las grandes fortunas que han saqueado este país y que un proceso de unidad popular les quita las ciudades, les quita las oportunidades de seguir saqueando. Yo creo que es ahí donde nos situamos. Insisten ustedes mucho en esta idea de que se han recuperado estas ciudades para el ciudadano de a pie. ¿De quién eran antes? Pues antes hemos visto que eran de una estructura de corrupción, de una trama de corrupción que se presentaba a las elecciones. Es así como hay que definir al Partido Popular. Un Partido Popular que... No solo eran del Partido Popular todas las ciudades. No, desde luego que no, pero la mayoría de las que han perdido ha sido del Partido Popular. De hecho, en muchas lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista ha apoyado a los procesos de candidatura de unidad popular, pero estamos hablando de ciudades como Madrid o como Santiago, donde la corrupción ha sido espectacular y ha sido un saqueo constante del dinero público. En el caso de Barcelona ha sido CIU, pero 3/4 partes más de lo mismo. Entonces, al final, lo que tenemos es que eran partidos políticos votados efectivamente por una ciudadanía en las anteriores elecciones, pero que no estaban, por la vía de los hechos, representando a la mayoría social. Estaban representando a las empresas a las que le daban los concursos con sobrecostes, estaban representando al amiguete, a las redes clientelares, en fin, a lo que hemos conocido desgraciadamente en todo el conjunto de España en estos últimos años. Por lo tanto, cuando se ha quitado todo eso y ha entrado unas candidaturas que hablan de transparencia, democracia participativa, remunicipalización de lo privatizado, quitarle las concesiones a las grandes empresas que hayan sido partícipes de procesos de corrupción. Eso es un cambio cualitativo que la gente va a empezar a notar muy prontito. Esto se lo tengo que preguntar también. ¿Cuándo se va a empezar a notar? Lo digo porque ya hay en algunas ciudades, y estoy pensando, por ejemplo, en Madrid, donde algunas de las cosas que se plantearon en un principio, y luego le preguntaré también por el papel de Izquierda Unida en la victoria de Manuela Carmena, se están quedando, digamos, como en una especie de declaración de intenciones que la propia Carmena ha reconocido que quizás no se pueden llevar a cabo. Le ha restado importancia a esa cuestión. El problema es que el ciudadano puede empezar a verlas como ocurrencias. Yo no sé si usted teme que pase esto. Bueno, yo creo que el programa electoral ha de ser un contrato. Ha de ser un contrato que se establece entre la persona que se presenta a las elecciones y el ciudadano que va a votar. Ha de serlo así porque si no pierde la legitimidad y entonces estamos ante lo que diríamos un cachondeo, porque no tendría ningún sentido entonces el programa electoral. Claro, el Partido Popular ha obedecido a este criterio porque Esperanza Aguirre presentó un folio de programa electoral y sin embargo tuvo fue la lista más votada en el Ayuntamiento de Madrid. Al final yo creo que hay muchas cosas que se van a empezar a notar ya. De hecho, ayer mismo estuve con el concejal de Hacienda de Madrid, es un concejal que es de Izquierda Unida y que lo que han empezado a hacer ha sido retirar los rescates que estaban ya firmados y comprometidos por el Partido Popular a concesionarias de parkings, por ejemplo, privados, por millones de euros, es decir, más de 200 millones de euros que ahora mismo los ciudadanos de Madrid se han ahorrado para no rescatar a parkings que son privados. En ese sentido, ahí hay una recuperación y hay una serie de propuestas que van a requerir un desarrollo distinto. Por ejemplo, el caso de la banca pública, que ha sido el más sonado. Yo nunca estuve de acuerdo en tener una banca pública a nivel local, me parecía un error. Como economista, me parece que la banca pública debe ser un instrumento de carácter estatal, que ahí es posible. ¿Ahí sí cree que debería haber una banca pública? Creo que ha de haber una banca pública al 100%, es decir, es absolutamente necesario para funcionar bien una economía. Lo que no tiene sentido es hacer una banca pública por cada ciudad que exista.
Esto no puede ser como los aeropuertos, que tampoco tiene sentido. Entonces, en ese sentido, insisto, se trataba de una propuesta que yo no le veía, en fin, una utilidad social inmediata, ni tampoco capacidad técnica de ponerse en marcha. ¿Algún tipo de ayuda como instituto de crédito o algún tipo de ayudas fiscales y financieras por parte del ayuntamiento? Todas las posibles, pero a lo que nosotros llamamos banca pública cuando gobernemos el país. Cuando gobiernan el país. Hablaba usted de Madrid. Y a mí me gustaría saber qué se le pasó a usted por la cabeza el pasado sábado cuando asistió. Usted estaba en Madrid en esa toma de posesión de Manuela Carmena. Cita nombres de concejales que forman parte de Izquierda Unida, pero que estaban en esa candidatura. Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid tenía como tal otra candidatura local. ¿Y usted qué siente cuando se da cuenta de que no hay allí ningún concejal, por primera vez en la historia, desde que Izquierda Unida existe como tal, no hay ningún concejal bajo ese grupo, bajo ese paraguas en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Pincha pues, algo? ¿Hay una sensación un poco extraña? Hay una sensación de pena, de que mis siglas, las siglas que yo estoy defendiendo, no se hayan puesto del lado del cambio, como sí ha ocurrido en Barcelona, sí ha ocurrido en Zaragoza, sí ha ocurrido en estas ciudades de Galicia. Es una sensación de pena, pero una pena compleja, porque efectivamente teníamos compañeros de Izquierda Unida que estaban en la candidatura de Ahora Madrid. El problema es que no se llegó a una solución y tuvimos gente de Izquierda Unida en dos candidaturas y la que llevaba la sigla, desgraciadamente, es la que no quiso participar del cambio. Son problemas asociados a la Comunidad de Madrid que ya hemos resuelto porque hemos roto con la de Federación de Madrid, no por los resultados electorales, sino por una serie de cuestiones que tienen que ver con la gestión del caso Bankia, con la gestión de las tarjetas Black, con otros tipos de gestiones, que ya estaba preparado para reconstruir Izquierda Unida en Madrid. Y en esa reconstrucción de Izquierda Unida en Madrid, pues los concejales, al menos 3 por el momento de Ahora Madrid, han vuelto a Izquierda Unida y ahora tenemos esos concejales que están formando parte del cambio. Además son concejales que, como en el caso de Mauricio Valiente, fue quien ganó las primarias en el caso de Madrid, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. ¿Y usted entiende que, visto desde fuera, ya me imagino que un ciudadano de Madrid lo entiende poco, entenderá usted que desde esta esquina lo entendamos un poco peor? Ustedes hablan de confluencia, hablan de tratar de buscar candidaturas de unidad popular hechas desde abajo, con el consenso, digamos, de todas las fuerzas que estén dentro. Y ahora explíqueme cómo le explicaría usted a un votante de Izquierda Unida o un posible votante de una candidatura de unidad popular que no va a pasar lo mismo, que no vamos a tener este tipo de divisiones y que esa sensación de que al final todo es un reino de taifas aquí no se va a repetir. Claro, es que lo que se trata es de evitarlo. Nadie puede garantizar que en determinado lugar haya un conflicto interno porque los partidos son heterogéneos, tienen pluralidad política y además así ha de ser. Y hay ocasiones en las que a veces son irresolubles, como es el caso de lo que fue Izquierda Unida en Madrid. Pero afortunadamente, cuando hemos empezado a tomar las decisiones que había que tomar, se ha empezado a reconducir todo ese proceso, al menos desde el lado que hablamos de Izquierda Unida. Y lo que vivimos allí fue en el ayuntamiento fue una cosa verdaderamente bonita. Centenares de personas a la puerta del ayuntamiento que a la salida de los concejales y a la salida también mía, lo que gritaban era unidad popular, unidad popular. Es decir, creo que hay un clamor de gente en la calle que está diciendo: esto es el camino, si alguien se quiere quedar fuera, pues es su elección, pero nos parece que es un error histórico, porque Izquierda Unida, la Izquierda Unida que yo defiendo, la Izquierda Unida en la que yo me identifico, no nacimos para el 3%, ni para el 5%, ni para el 10%, nacimos para transformar la sociedad. Yo hago política, vine del 15M, de las plazas, a las instituciones, para transformar la sociedad, para corregir los problemas que tiene la mayoría social, los más desfavorecidos, los de abajo. Y eso no se puede hacer desde un 5%, hay que hacerlo, desde luego, en alianza con colaboración, cooperación, con nuestros compañeros y compañeras, que podemos tener diferencias, pero que en lo común tenemos muy claro que no se pueden permitir desahucios, que no se puede recortar sanidad, educación. Entonces, ese es el camino del cambio, el camino de la transformación social. Por lo tanto, tenemos que reconducir todas nuestras organizaciones para ese camino, porque si lo hacemos, será algo tan ilusionante como la posibilidad de que a los compañeros del pueblo hermano griego les podamos ayudar también desde estas partes. Habla usted mucho de Grecia. Efectivamente, porque creo que es ahí donde se están viendo las enormes contradicciones de la actual Unión Europea, del sistema euro, que ha sido un verdadero fracaso absoluto en términos de beneficio social para la gente, y que además están siendo saqueados directamente por las entidades financieras, pero además extorsionados por el Banco Central Europeo, por un puñado de burócratas de la Unión Europea, y Grecia es el 2% de la Unión Europea en términos de economía. Claro, España es mucho más grande. Entonces, si conseguimos ganar el gobierno de España para ponerlo a disposición de la mayoría social, la propia Europa
va a poder cambiar de rumbo. Ahora, si no lo conseguimos en noviembre porque cada partido quiere ir por separado, porque no nos ponemos de acuerdo y sigue gobernando el PP y el PSOE, que reformaron el artículo 135 a imagen y semejanza de lo que habían hecho los anteriores gobiernos de Grecia, pues Grecia caerá. Caerá Grecia porque es imposible que un gobierno, por muy digno que sea y muy buenas intenciones que sea, pueda enfrentarse a tamaño poder económico como es el de la Unión Europea. Pero estamos viendo el discurso a la contra de lo que usted está diciendo, precisamente de quienes dicen que en realidad es el actual gobierno, el gobierno de Tsipras, el que no está siendo capaz de dar una respuesta. Y habrá quien, precisamente en un ámbito de precampaña, como el que estamos viviendo este año, que va a ser absolutamente de campaña electoral en todo el país, utilice precisamente ese ejemplo para decir voten a la estabilidad, no voten a quienes optan por el cambio, porque lo que les van a ofrecer es lo mismo que está pasando ahora en Grecia. A mí no me cabe duda, porque la derecha siempre utiliza el miedo y siempre utiliza la sensación de o yo o el caos. El problema es que la realidad no acompaña, el problema para ellos, lógicamente. Yo estuve en Grecia el día de las elecciones, estuve en Atenas, y allí lo que se veía era un momento de emergencia social más grande que aquí, porque aquí en ciudades como la que yo vengo, en Málaga, en Nochebuena hubo 2.500 personas en el centro de la ciudad pidiendo un bocadillo. Es hambre en nuestras tierras. Pero en Grecia es que la gente estaba directamente tirada en la calle porque no podía vivir en otra parte. Es un momento de emergencia social. Ahí ganó Syriza. Por lo tanto, no era o Syriza, o sea, es decir, o nosotros o el caos. Es que el caos ya estaba. Es que el caos lo habían organizado ellos. Es que la crisis económica y brutal que ha tenido Grecia, igual que en España, la han organizado ellos, los que han estado gobernando hasta este momento. Por lo tanto, cuando un gobierno digno intenta hacer las cosas de otra forma, después de 6 años en los que se han cerrado universidades, hospitales, colegios, los jóvenes se han marchado del país por centenares de miles, en el caso griego, pero también en el caso español, por más de 1 millón, estamos hablando de que eso tiene que cambiar de rumbo. Y cuando ese gobierno se atreve, es entonces como los que nos metieron en ese fango nos dicen, cuidado que vais a llevarnos al caos. Un poquito de vergüenza debería tener también estos gobernantes, ¿no? Claro que van a usarlo y tienen grandes mecanismos y altavoces para intentar engañar a la población, pero yo creo que cuando la realidad te ahoga y cuando te ahoga el hambre, te ahoga el desempleo, te ahoga las circunstancias griegas, no es de extrañar que Syriza esté en unas encuestas por encima de lo que tuvo en los resultados electorales en los que ganó, porque la situación griega hay que vivirla para entender realmente que no es solo macroeconomía, que es la gente muriéndose en la calle. Déjame que volvamos aquí a Galicia. Durante estos días en los que se ha hablado tanto de esta posible marea gallega, a la que sí le ha hecho, por cierto, unos guiños un poco más amables, vamos a decirlo así, Pablo Iglesias desde Podemos, de frentes amplios, los partidos en Galicia han mostrado opiniones muy diversas. Si le parece, vamos a ver un resumen de lo que dicen tanto las propias mareas como también los partidos de la oposición, para ver de qué estamos hablando y de cómo aquí en Galicia también se está recogiendo esta idea de una marea amplia para las próximas elecciones. Hai unha serie de elementos que se están movendo en Galicia dende fai moito tempo, que hai, digamos, un espacio de encontro onde cidadanía e movimentos sociais organizados están tomando a palabra e iso que nós, como Podemos Galicia, máis nos interesa. E sí, Pablo Iglesias claro que manifestou que aquí sucede algo, que é algo que hai que escoitar. As mareas están moi lonxe, non? Como con 36.000 votos frente aos 388.000 do Partido Socialista. Nos, dende logo, temos un proxecto político para Galicia, un proxecto político que representa o Partido Popular, do que nos sentimos orgullosos e nos, dende logo, non imos diluir as nosas siglas. Neste momento se pode consolidar unha maioría alternativa cara a ruptura democrática e non é momento de estragado por intereses partidarios. As organizacións partidarias teñen que xogar outro rol, teñen que poñerse a un ladiño e, dende logo, empurrar ese proceso, pero non ser o protagonista dese proceso. Bueno, esto es lo que dicen formaciones como Izquierda Unida, hemos visto a Yolanda Díaz, hemos visto también a Antón Sánchez de Alternativa Galega de Esquerda, de Anova en concreto. Hemos hablado esta semana, en concreto ha hablado nuestra compañera Fernanda Tavares, aquí en esta misma mesa en el programa Vía V con Xosé Manuel Beiras. Usted lo ha citado varias veces y Beiras decía esta semana, volvía a insistir en la idea de que si se hace un diagnóstico serio de que los protagonistas del cambio han sido los ciudadanos, hay que ser muy cuidadosos y que los partidos de alguna manera no se erijan como capitanes de todo esto. No sé si está de acuerdo con esta idea. No, estoy totalmente de acuerdo. Es que creo que hay que volver a la política más clásica y ahí yo creo que aprender de Beiras es una necesidad porque lo sabe perfectamente. Los partidos son instrumentos para cambiar la sociedad en función de los principios y valores de cada partido, lógicamente. Entonces los partidos de izquierdas tenemos la obligación de ser instrumentos de cambio
hacia la mayoría social, hacia políticas que beneficien a los de abajo. Y en ese sentido, cuando el protagonismo es ciudadano, el protagonismo nace desde abajo, de las clases populares, los partidos tenemos que ayudar, tenemos que ponernos a ayudar, a contribuir en la medida de las posibilidades, pero no a protagonizar. No se trata de cerrar acuerdos en una mesa entre determinados dirigentes, sino de contribuir con humildad, con generosidad, a que las candidaturas puedan ir saliendo, a no intentar patrimonializarlas, ni mucho menos. Y en el caso de una Marea Gallega, he de añadir, yo soy de Logroño y he vivido toda mi vida en Andalucía. Creo que la Marea Gallega la tiene que hacer el pueblo gallego. Además, nosotros somos una fuerza federalista, pero que cree en el derecho a autodeterminación. Será el pueblo gallego quien decida las formas y los tipos y los plazos de lo que crear una Marea Gallega, pero creo que es extraordinariamente positivo la posibilidad de que se generara una marea del pueblo gallego, igual que una marea del pueblo andaluz y una marea del resto de los pueblos, para transformar la sociedad. ¿Izquierda Unida estaría dispuesta a estar dentro de esa marea en unas elecciones o en un movimiento electoral en las próximas autonómicas aquí en Galicia? Nosotros siempre hemos sido partidarios de esa unidad popular, una unidad popular que se construye en torno a un programa que lógicamente beneficia a la mayoría social. Es un programa de recuperación de los servicios públicos que hayan sido privatizados, sanidad pública, educación pública y todo lo que ha sido el programa clásico, pues, de defensa de las conquistas sociales conseguidas por generaciones precedentes a la mía. En ese ámbito yo creo que no vamos a tener ningún problema, todo lo contrario, va a ser más o menos fácil dentro de lo que es las dificultades en este ámbito para construirlo. Y muy necesario. Pero en el caso de las elecciones generales, dejando al margen las autonómicas, creo que sería muy necesario que no se quedara solo en una Marea Gallega, sino que se repitiese todo eso en todo el Estado, con todas las fuerzas sociales, sin excluir, porque aquí no sobra nadie, aquí falta gente y falta que los partidos nos pongamos a contribuir, desde luego, con humildad, dando el protagonismo a los ciudadanos. Lo que pasa es que aquí en Galicia se ha hablado mucho del experimento de Alternativa Galega de Esquerda, que funcionó muy bien en las últimas elecciones autonómicas, ahí está la presencia que tiene en el Parlamento, pero después incluso el propio Beiras ha reconocido una cierta sensación de fracaso con el trabajo realizado, y yo no sé si ustedes no temen que acabe pasando algo similar. Bueno, Alternativa a nivel Galega estatal siempre ha sido un instrumento, como decía, entonces cumplió sus expectativas perfectamente en ese momento, y ahora hemos visto que en las elecciones municipales han sido precisamente las mareas las que han tenido ese protagonismo, y donde mucha gente participaba en Alternativa Galega porque era de ANOVA o era de ECU o era de Izquierda Unida, pues ha estado en las mareas. Por lo tanto, nosotros somos líderes políticos, no directores ejecutivos que defienden una marca. Nosotros somos líderes políticos que queremos transformar la sociedad. Y de nuevo volvemos al debate anterior, las siglas, los nombres, las marcas, esos son elementos que hay que dejar al margen. Lo importante es si nos ponemos de acuerdo toda la gente que corresponde a la defensa de la mayoría social, para que si llegamos a un gobierno se haga un determinado programa en beneficio de esa mayoría social. Si conseguimos eso, ¿qué más dará el nombre? Tengo dos preguntas más que hacerle antes de terminar. Una tiene que ver, ya que habla de líderes políticos dentro de su formación. Usted mismo y Cayo Lara defienden una idea más o menos similar de cuál es el camino que debería seguir Izquierda Unida, pero hay otro nombre, el de Gaspar Llamazares, que no lo tiene absolutamente nada claro, ese camino que se está siguiendo. Vamos a ver qué es lo que decían durante estas últimas semanas el propio Cayo Lara, pero también Gaspar Llamazares, acerca del futuro de Izquierda Unida. Que a mayor convergencia, mejores resultados. Que nadie por sí solo es palanca de cambio en nuestro país. En ciudades como Barcelona, Santiago, Madrid, Zaragoza o Coruña, esas experiencias son las que a nuestro juicio tenemos que extender para que en noviembre sea posible tener una candidatura de unidad popular. No estoy de acuerdo con una convergencia falsa que signifique disolución de Izquierda Unida bajo otro paraguas político. Una convergencia falsa que signifique la disolución de Izquierda Unida bajo un paraguas político. Bueno, yo creo que a lo largo de este debate, que ya no es nuevo, sino que ya ha ocurrido antes de las municipales, se ha creado un fantasma, un espantapájaros al que se ha golpeado, que es la posibilidad de que la convergencia significase la disolución de Izquierda Unida. Pero eso es mentira. Eso no existe. Es decir, nosotros hablamos de una convergencia hecha entre iguales que permita la existencia, la autonomía de Izquierda Unida. Pongo el caso de Ferrol, que todos los espectadores lo van a entender. El caso de Ferrol, sabemos que ha ganado un buen resultado Ferrol en Común y que tiene la alcaldía, y que el alcalde es Jorge es militante de Izquierda Unida. Por lo tanto, Izquierda Unida sigue existiendo, aunque no se presentara con sus siglas y aunque hiciera un proceso de convergencia. Es esa experiencia la que nosotros queremos repetir. Ahora, hay gente que por determinados intereses, no sabemos cuáles, intenta asimilar lo que es la convergencia con la disolución. Pero eso es un debate falso que hay que romper de forma directa. Insistimos en que converger, construir candidaturas de unidad popular,
Popular no es desaparecer. Eso será en una concepción política que no Pero es usted la cree, mía. por ejemplo, usted puso antes el ejemplo del Partido Comunista. Usted pertenece al Partido Comunista, que no se presenta como tal a las elecciones. ¿Usted tiene la sensación de que un ciudadano de a pie español, un ciudadano medio de su edad, de la mía, o más joven, cree que el Partido Comunista sigue existiendo como tal, como actor político en España? Bueno, yo creo que sí, pero en todo caso la respuesta más concreta sería ¿y qué más da? Porque la cuestión es si el Partido Comunista, que existe, está ayudando a parar desahucios, está ayudando en las instituciones, por ejemplo, conmigo de diputado, a concienciar a la gente, o estamos ayudando con nuestros concejales a transformar la realidad concreta de esas ciudades. Si eso se está consiguiendo, da igual que la gente piense que existe o que no existe. La realidad sí que existe, que es que el Partido Comunista está al servicio de la mayoría social. Y por lo tanto, ese es nuestro objetivo. A nosotros no nos importan los nombres, nos importa que transformemos la sociedad y que vivamos en un mundo más justo, que es posible y es necesario. Por lo tanto, a eso nos vamos a dedicar, porque la política tiene que ser coherente, pero también tiene que ser esa generosidad con respecto a nuestra propia clase social. Una última pregunta. Hoy es 19 de junio, se cumple un año de la proclamación de Felipe VI como rey. Un año después, un republicano como usted, ¿qué piensa de este primer año, de estos primeros 365 días de trabajo directo del nuevo monarca? Bueno, considerarlo trabajo ya es de sí mismo una hipótesis bastante arriesgada, siendo un monarca, pero yo creo que el ciudadano Felipe de Borbón es el resultado de un ejercicio de cambio cosmético, en el buen sentido de la palabra, de maquillaje de comunicación política, inteligente, desde luego, por parte de la Casa Real, pero que el fondo no deja de ser profundamente anacrónico. Es decir, en una sociedad en la que estamos demandando en la calle democratizar las instituciones, democratizar la economía, la política, también hay que democratizar la jefatura del Estado, y por eso soy republicano, por convicción democrática. Y entiendo además que Felipe de Borbón representa claramente los intereses de las grandes empresas y de las grandes fortunas, exactamente igual que su padre. Es verdad que de momento no está enfangado como estaba su padre y muchos miembros de la Casa Real en casos de corrupción o de otra serie de circunstancias que no estaban bien vistas, pero en términos políticos representa exactamente lo mismo y además es profundamente antidemocrático una institución que es inviolable, hereditaria, vitalicia, verdaderamente no pertenece a nuestro mundo actual. Alberto Garzón, candidato